¿Cómo están los ánimos? Sí, ¿qué tal? Hoy empezamos la conferencia, un sábado más desde Convergencia, pero Analicemos Comunidad. Hoy el tema es Disculpa, la unidad de los patriotas y los progresistas en base a todo lo que es las nuevas fuerzas que se están recuperando en América Latina, el proceso de Bolivia, el proceso latinoamericano, el desarrollo, pues, ¿no? Con estas elecciones que se han dado en Bolivia y el impacto político que tiene en la región, en el continente. Tenemos una, una, una exposición muy importante y quisiera, pues, no ver ese panorama internacional. Cada fin de mes, cada sábado último, vamos a desarrollar temas internacionales, meterle el tema internacional a estas conferencias virtuales. Gracias, doctor, más bien por su presencia. Raúl también está ahí. Se presenta, doctor, por favor. Y Raúl también. Hola, hola Camilo. ¿Qué tal? ¿cómo está Raúl? Doctor Hernán, iniciamos con usted la presentación, después con Raúl, y de ahí la exposición. Comenzamos con la exposición. Correcto, correcto. Bueno, empezaríamos diciendo que los acontecimientos que se vienen presentando a la actualidad son o marcan una situación de bastante importancia para las fuerzas progresistas, patrióticas, revolucionarias de los pueblos. Es un momento en donde se logra revertir a través de la vía constitucional y democrática, se logra revertir realmente un proceso de golpe, ¿no?, de Estado que se realiza en Bolivia y que pretendió, pues, realmente a través de esta acción llevar adelante una restauración de las clases que habían perdido hace más de una década, ¿no?, el control del gobierno y parte de la cuota de poder que hay en el Estado. Grupos que representan, pues, la restauración de un modelo neoliberal, grupos que siempre han estado enfeudados a intereses antinacionales y principalmente contra lo que significa el desarrollo de los pueblos y una mayor democratización de la economía y de la sociedad. Entonces, es un cambio no solamente en la correlación de fuerzas a nivel electoral, sino en la recuperación, conforme lo ha dicho ¿no?, el Arsen, el triunfo es una recuperación de la patria, es una recuperación de la democracia para la patria, es una recuperación del avance que se había logrado en esos más de 10 años, ¿no?, donde se había golpeado muy fuertemente a la clase media, que se había logrado expandir en más del 20%, ¿no? Allí con todas estas transformaciones, ¿no?, que se habían dado en Bolivia. Realmente es una experiencia también a evaluar. Lo más importante de esto es evaluar, sacar experiencias de por qué realmente se produce una situación de pérdida de la participación en el Estado, en el gobierno y en el Estado. Entonces, porque eso ha traído graves consecuencias, lógicamente no solamente para la economía, sino para grandes sectores de la población y para lo que debe significar el porvenir. Una situación de, como dice Linera, o sea, post-neoliberalismo, hacia un post-capitalismo, o sea,
el paso y el tránsito de negar lo que significa un modelo, ¿no? Que realmente es totalmente dañino y que ya no tiene posibilidades de evidenciar verdaderamente una alternativa, porque lo que se ha visto es eso, se ha vuelto a manifestar totalmente lo más tradicional, reaccionario, hasta en el manejo de la economía, ¿no? Una economía que se consideraba prácticamente una de las economías más estables de toda América Latina, particularmente en el caso de Sudamérica, ¿no? O sea, una de las economías consideradas, ¿no?, de mayor estabilidad en Sudamérica, ¿no? Que había logrado muchos aspectos favorables. Entonces, para lo que significa la redistribución de la riqueza, en lo que significa la participación del Estado en el control de sus recursos naturales, la redistribución de lo que significa esa riqueza, el avance de la organización del pueblo en su dignidad, o sea, muchos cambios muy importantes en la superación de la pobreza crítica que anteriormente existía, en la capacidad de estabilidad que ellos tenían económicamente en sus reservas internacionales, es decir, cambios muy profundos en la superación del analfabetismo que ellos tenían, es decir, una gran desigualdad social, ¿no? Una gran brecha social que también se ha ido superando. Todo eso realmente entró en crisis y entró en una situación de retroceso. O sea, debe ser evaluado porque tenemos que sacar lecciones. Si bien Linera habla de la época dorada, que ha tenido en más de una década pueblos que habían avanzado, ¿no?, en esta ola progresista y revolucionaria en Latinoamérica y en Sudamérica, ¿no? Este proceso a nosotros no nos fue, nosotros como país, como nación, como experiencia política, que apostamos por la transformación en nuestro país, tenemos que decir que no hemos sido realmente partícipes de esa época dorada. Hemos sentido el avance de lo que significan estas fuerzas. Esto ha generado una corriente favorable que se ha reflejado en nuestro país, pero en estos 10 años que han ocurrido aquí en nuestro país, ¿no?, después de la década del 2000, ¿no?, o sea, con el inicio del siglo XXI, una fase de transición, un proceso de transición que es truncado, la presencia luego del toledismo, del aprismo, ¿no?, y que no llega con el caso de Ollantumala a desarrollarse los cambios tan profundos que se desarrollaron en otros pueblos de Sudamérica, ¿no?, con sus clases dirigentes y con las profundas transformaciones que ellos han logrado. Pero nosotros tenemos que sacar experiencia, porque a nosotros también nos debe servir para poder, ¿no?, avanzar en el conjunto de los pueblos que hoy día entran en una nueva situación, que también dice Linera, una nueva situación de inflexión. Hay un estancamiento, pero hay una situación de inflexión. Es decir, el estancamiento que se ha producido, en algunos casos retrocesos que se han visto en el caso, por ejemplo, de Brasil, Ecuador, ¿no?, parálisis, limitaciones, como el caso de Uruguay, pero también hay el acompañamiento de otros pueblos que tenemos que resaltar. El acuerdo de paz, por más que sufre en Colombia las agresiones, los latrocinios de muertes de dirigentes sociales, indígenas, campesinos, ¿no?, persisten en la vía democrática y constitucional, y son una fuerza que no nos
debe de sorprender por la crisis también que expresa las clases ahí retardatarias en Colombia. Se está generando una ola también de cambios y que en un determinado momento se va a expresar, o como lo viene sucediendo en el caso de Chile, que también un movimiento insurgente, principalmente de jóvenes, ¿no? Y de fuerzas sociales, que realmente le quita el maquillaje de un neoliberalismo con rostro humano y muestra la necesidad de una mejor redistribución de la riqueza, pero fundamentalmente quebrar ese modelo, ¿no? Que ha profundizado la desigualdad y que también tiene graves problemas para su continuidad, y por lo tanto está roto el pacto social y se plantea la necesidad de un nuevo orden constitucional. Entonces tenemos que ver de que de igual forma lo que está sucediendo en Brasil, Lula, por más que ha sido acusado, detenido, ¿no? Los organismos internacionales dan sus informes en el sentido de que no existe ese compromiso, ¿no? Que se le quiere, ¿no? Vincular a Lula con todos los actos de corrupción, bueno, que ha atravesado toda Sudamérica con el caso de Odebrecht, ¿no? En el caso de nuestro país, particularmente. Y también hay que resaltar que nos acercamos a las elecciones allá en Venezuela, donde el partido unificado, ¿no? Socialista de Venezuela, que lidera el polo democrático Simón Bolívar, el gran polo democrático Simón Bolívar, que une un conjunto de fuerzas que realmente está logrando movilizar con todo el gobierno, el Estado y principalmente la sociedad organizada y las corrientes ahí de vanguardia del bolivarianismo, que realmente marcha pues a un proceso electoral para el 6 de diciembre, donde realmente están participando más de 14.000, ¿no? Candidatos, donde participan más de un centenar de organizaciones políticas, y donde realmente el impulso de todas esas fuerzas, ¿no? Van a facilitar una nueva situación, ¿no? Que se requiere en Venezuela de recuperación de la paz, de la estabilidad, ¿no? Especialmente el derecho a la soberanía y a la no injerencia, por la cual, ¿no? que han venido enfrentando. Y lograr de una u otra forma la presencia de veedores de la Unión Europea y de las Naciones Unidas, que prácticamente logren pues poner en evidencia, ¿no? De que es un proceso democrático, que es un proceso correcto, es un proceso en el cual se va a salvaguardar la soberanía popular, y también es un proceso que va a marcar, ¿no? Una recuperación de lo que ellos dicen, ¿no? La recuperación de la Asamblea Nacional, porque esa Asamblea Nacional anterior ha estado en manos de fuerzas que se consideran traidoras, ¿no? A este proceso que viene librando el desarrollo bolivariano, ¿no? Allá en Venezuela, la República Bolivariana en Venezuela. Entonces, hay toda una efervescencia que está en camino, y nosotros no estamos al margen. Y también como corriente, ¿no? Que contribuye a la necesidad de los cambios en nuestro país, debemos ver que es importante la necesidad de asumir con coherencia una convicción clara en lo que debe ser la correspondencia entre la objetividad que se tiene de las fuerzas y la necesidad de una debida representación que verdaderamente exprese los cambios
y que tenga que ser con bastante claridad, ¿no? Para poder llevar adelante esta triunfos y victorias. Las experiencias demuestran de que cuando existe un compromiso verdaderamente que se gana con el pueblo, un compromiso que se gana con el pueblo, un compromiso que se lleva adelante de manera coherente y sincera, a pesar de todas las campañas, a pesar de todos los vaivenes, a pesar de todas las confrontaciones, si se tiene esa vinculación correcta, es posible lograr verdaderamente, ¿no? Sostener una batalla de alta envergadura, como la que se ha desarrollado, ¿no? En el caso de Bolivia. Y también para nosotros es una lección de que verdaderamente se necesita unidad, se necesita esa unidad también con las grandes fuerzas que están en la patria, fuerzas que representan verdaderamente las aspiraciones de los pueblos, que son los que verdaderamente van a ser reconocidos como verdaderos representantes para un cambio y una transformación social. Entonces, es muy importante la recuperación de la confianza, porque la confianza es un factor que no se puede comprar, no se puede vender, se intenta manipular, pero a la larga lo que va a primar es si existe verdaderamente, ¿no?, lograda esa confianza, ¿no?, que se necesita y que se requiere. Entonces, muy importante es la objetividad que se tiene que tener de las fuerzas, la objetividad de las fuerzas, porque si no, no se puede actuar de manera sincera y autocrítica, de manera real. Estamos con un discurso cuando en la realidad no hay muchas veces coherencia con la realidad. El gran esfuerzo que hoy día tienen que hacer, ¿no?, que se tiene que hacer, así conforme lo ha demostrado el triunfo en Bolivia, es de que la autocrítica no es una palabra. La autocrítica es una capacidad de ser reconocidos en que lo que decimos verdaderamente tiene coherencia con la realidad. Es decir, nos hemos ganado la capacidad de decir, hemos tenido errores. Tenemos la capacidad de poder decir, vamos a enmendar el camino. Tenemos capacidad para poder decir, vamos a hacer de otra forma, ¿no?, las cosas. ¿Pero por qué? Porque hemos logrado niveles, ¿no?, de confianza y de confiabilidad. Entonces, la autocrítica requiere, ¿no?, fundamentalmente esa objetividad. Y para estos cambios que se avecinan, bueno, hay una gran experiencia en lo que significa la relación entre gobierno y poder, donde verdaderamente es uno de los temas que tiene que ser abordado por cada uno de los pueblos, de cómo dentro de la vía constitucional y democrática se lleva adelante, ¿no?, esos dos aspectos que se van a dar dentro de la vía constitucional y democrática. La lucha por tener capacidad de gobierno, gobernabilidad, gobernanza, llevar adelante políticas públicas, llevar adelante capacidad de hacer transformaciones, pero también de mantener la legitimidad política y la capacidad, ¿no?, de ejercer el control político. Eso significa poder. Y la capacidad de poder es uno de los temas que lógicamente va a estar planteado, ¿no?, en la construcción, ¿no?, de todo este proceso, que es importante para que las instituciones no vuelvan a revertir la vía constitucional y democrática, que de manera arbitraria, ¿no?, en el caso de Bolivia, las fuerzas policiales y las fuerzas armadas puedan ser una fuerza que
se ponga al margen de esta vía constitucional y democrática. Si bien ha habido un pacto en el sentido de no establecer revanchismos, ¿no? Y aplicación de sanciones arbitrarias, pero lo que no puede estar claro es que, lo que no puede dejar de estar claro, que en una situación donde se pasa de lo político a la acción, ya que confronta fuerzas policiales y militares, donde confrontan las armas y quienes monopolizan la fuerza en el Estado, no pueden sobrepasar el uso de la fuerza para que pueda persistir la vía constitucional y democrática. Entonces, es muy importante, ¿no? Ese es uno de los temas que, por ejemplo, va a ser necesario distinguir. Uno de los aportes que, por ejemplo, se recoge del mensaje de Linera es el que señala en la autocrítica acerca de lo que significa el punto de vista, el sentido común, el punto de vista que, ¿qué cosa es el sentido común? El sentido común. Muchas veces podemos ganar una elección en base a campaña, a una campaña, ¿no?, que oferta propuestas. Pero dice esta evaluación de que una cosa es hacer ofertas, otra cosa es gestionar en el gobierno, en el Estado, recuperar el Estado, ¿no?, la capacidad de control del Estado para hacer el bien universal. Esa es otra cosa. Seguir haciendo política y discurso ya tiene limitaciones. Entonces, si bien es necesario para avanzar en los derechos transformar las instituciones, es muy importante reconocer de que la política es la economía concentrada. Es una tesis leninista, ¿no?, de que la economía es la política concentrada. Representan los intereses concentrados de las clases. Y por lo tanto, la política tiene que estar íntimamente vinculada cuando se está en el gobierno y en la disputa del poder, no solamente aspectos institucionales, sino en relación directa con lo que significa la economía, la transformación económica. Entonces, el sentido común, voy a coger solamente esa pequeña parte, habla de que si bien ha crecido la clase media, que fue golpeada en más del 20% en Bolivia, ¿no?, comenzó pues a perder, y con esa crisis se profundizó mucho más. El consumismo simplemente nos lleva a aprovechar una redistribución de la riqueza, pero donde no se está siendo partícipe de los cambios. Simplemente se está recibiendo esa redistribución de la economía, pero no se es partícipe de los cambios. El ser partícipe de los cambios es desarrollo de la ideología, es el desarrollo de la cultura, es el desarrollo del factor subjetivo, es el desarrollo de las condiciones subjetivas, que no vienen simplemente por una acción mecánica, sino vienen, ¿no?, por una acción del desarrollo de la cultura, de la ideología y de la conciencia. Pero no se puede sostener esos cambios ni ese proceso si es que realmente las fuerzas propiamente que están en la economía no participan directamente de ese desarrollo de profundas, ¿no?, cambios en el terreno cultural, en el terreno ideológico. Y la economía tiene que estar vinculada, ¿no?, a la necesidad donde las fuerzas tienen que participar directamente
justamente, ¿no?, en ese proceso. Y por lo tanto, el desarrollo de los cambios y de ese proceso implica nuevas formas de organización de la economía en el desarrollo con el desarrollo de la productividad, con la generación de riqueza, ¿no?, para una redistribución de la riqueza. Y ahí plantea algo muy importante que nosotros también hemos venido señalando, que es la necesidad, dice, de la asociatividad, del encadenamiento productivo, de los procesos en donde participa, ¿no? No es solamente empresas del Estado, sino en donde las capacidades productivas incorpora a los productores nacionales, ¿no?, a los trabajadores, en todas las actividades de la gestión de la producción, de la generación de la riqueza y de la participación en la redistribución de la riqueza. Es todo un proceso. Es todo un proceso que tiene que ver también con lo que debe significar, más allá de todo esto, con lo que también hemos señalado la importancia en esta relación del Estado, el mercado, ¿no?, el Estado y el desarrollo de la generación de riqueza, ¿no?, donde se requiere la participación, ¿no?, organizada de la población también en la economía, y que no suceda donde grandes empresas monopólicas siguen concentrando principalmente la producción o el mercado, y donde también en este proceso de encadenamiento esté vinculado el desarrollo de la productividad, que significa estar no ausentes de lo que significa los grandes avances científicos, tecnológicos, para que realmente pueda, ¿no?, producirse una capacidad, ¿no?, que permita realmente un desarrollo, ¿no?, propio, un desarrollo soberano. Bueno, son temas que se ha venido planteando, y que otro tema muy importante que para nosotros significa la recuperación de la democracia para la patria, de lo que significa la recuperación, ¿no?, de las fuerzas progresistas y revolucionarias en Bolivia, ¿no?, de lo que decimos la corriente, el buen vivir, significa algo muy importante que también lo señala Linera y dice, bueno, no podemos seguir con acuerdos solamente políticos a nivel de lo que significa este proceso que se dio con la constitución del CELAC, ¿no? La Comunidad Económica de Latinoamérica y el Caribe, con los esfuerzos que se trataron de hacer con el UNASUR, con los esfuerzos que se hicieron a nivel del ALBA también, que han sido esfuerzos importantes, ¿no? Sino que debemos llegar a reconocer que esta ola, que no se ha desarrollado, sino que tiene una significación casi en paralelo después del siglo XIX, ¿no? O sea, podríamos decir casi al término del siglo XIX, que no tiene otro parangón similar, se vuelve a generar, que se generó otra oportunidad. Yo cojo entre líneas, no debe ser la posibilidad de otra oportunidad que pueda ser perdida, y que significa entrar en lo que significa, más allá de las transformaciones propias de los estados nacionales, dice, no es posible una revolución si no tiene alcance continental o mundial. Y que los avances que desarrollaron las fuerzas progresistas de crear una asociación internacional continental para apoyar las fuerzas progresistas no se quede solo a ese nivel, sino que avancemos en lo que puede llevarnos a un Estado plurinacional, a un Estado, ¿no?, multinacional, a un Estado donde se incorporan no solamente nacionalidades, sino Estados,
o sea, avanzar en un nivel superior, ¿no?, de integración. Nosotros decíamos, cuando participábamos también en el proyecto nacional, decíamos de que la integración es un factor estratégico de desarrollo. Y creo que plenamente, ¿no?, coincidimos, ¿no?, en lo que significa, ¿no?, reconocer los límites de esta, de esta experiencia virtuosa, ¿no?, más allá de la década de oro que se ha vivido para las fuerzas principalmente revolucionarias y progresistas y para los pueblos que lograron avanzar con esas profundas transformaciones, ¿no?, pero que no debe quedar ahí, sino avanzar mucho más para verdaderamente, ¿no?, producir cambios e insertarnos en esta multipolaridad que se desarrolla a nivel del mundo hacia una nueva geopolítica mundial y en donde ingresamos también hacia una nueva época, y en una nueva época donde se desarrollan todas estas fuerzas y donde el sentido común del que hablábamos, ese sentido común significa, con ese compromiso, una transformación, principalmente ética, lógica, una transformación en el espíritu, una transformación en los valores. Lo que, si hablamos sociológicamente, tal vez diríamos, cuando dice Weber, una racionalidad. O cuando dice, cuando se habla de Marx, bueno, critica la ideología porque está a la inversa, que expresa los intereses de las clases dominantes, pero la ideología, ¿no?, ya no la ideología alemana, sino la ideología del proletariado, la ideología del socialismo, la ideología de la emancipación de la raza humana, tengamos verdaderamente nosotros las condiciones, ¿no?, de cambiar en lo sustancial, en lo fundamental, donde no tengamos un discurso, que tengamos otra práctica, donde tengamos, como decía al inicio, objetividad, coherencia, ¿no?, verdadero compromiso. Bueno, agradecerles la invitación. Creo que Raúl va a aportar, ¿no?, y los demás que estén participando en este Zoom puedan, ¿no?, también contribuir en este esfuerzo que todos queremos poner el hombro. Muchas gracias. Gracias, doctor Hernán. Excelentes los temas. Pero antes de que continúe, Raúl, quisiera dar pase, señor director, al video que tenemos, por favor. Gracias. Esto debió pasarse inicialmente, ahora lo vamos a pasar, por favor. Virtual Internacional, sábado 24, 6 p.m. Reagrupamiento de las fuerzas patrióticas y progresistas en América. Una rueda de excelentes expositores. Definitivamente, el triunfo del movimiento al socialismo, organización política de Evo Morales en las elecciones presidenciales de Bolivia, significan la reestructuración de las fuerzas progresistas y patrióticas en América Latina. La crisis económica de Venezuela, agudizada su máxima expresión por el bloqueo económico solicitado por el antichavismo nacional e internacional, se ejecutan los medios de comunicación bajo el guión de la migración venezolana. Señor presidente, Venezuela, como usted sabe, se encuentra bajo un ataque constante. Nuestra patria amada es víctima de un ataque multiforme por parte de... Una vez más he venido a honrarte, Padre Hugo Chávez,
en primer lugar, decirles que voy a la batalla política como candidato. El presidente Nicolás Maduro está cumpliendo con el legado y las instrucciones que dejó nuestro presidente Hugo Chávez, y donde el 40% de los candidatos Ese es el video que hemos trabajado para la conferencia. Raúl, por favor, para que continúes con tu punto de vista respecto a este tema internacional. Raúl. Raúl, tu micro. Raúl, tu micro. Ya, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Ya. Saludos Camilo, saludos Hernán y a todos los que estamos en comunicación en este espacio virtual, que hay que felicitar en la retoma de las conversaciones virtuales que habíamos venido haciendo hace algunas semanas atrás. Me parece importante que hay que dinamizar este espacio. Yo quiero señalar algunos aspectos vinculados a lo sucedido en Colombia, en Bolivia. Entonces, creo que hay algunos hechos que tendríamos que considerar, ¿no? Algunos de estos lo ha planteado Hernán, pero quiero puntualizarlos. Uno es que el triunfo que se ha dado en Bolivia se enmarca dentro del proceso de retoma del camino que hace una década se emprendió a nivel de América Latina y vinculado al proceso de conquista de espacios de poder, vinculado a la toma de gobierno, la conquista de gobierno, como una expresión de conquista de espacio de poder, no de todo el poder, ¿no? O sea, se toma el gobierno, lo cual no significa que se tiene todo el poder. Entonces, pero ha habido esfuerzos, intentos de los pueblos de América Latina que llevaron a la presencia de Lula, de Chávez, a la presencia de Correa, de una serie de presidentes de izquierda y populares que estuvieron en los gobiernos a nivel de América Latina. Después vino una especie de reflujo y el golpe de Estado que se dio en Bolivia y este triunfo se da en el marco del intento de volver a retomar ese camino, que es claro, López Obrador es un poco para Centroamérica, pero el caso del triunfo de los Fernández en Argentina es un indicador de que por lo menos hay un intento de vuelta para convertir esto, y eso es lo que hay que discutir, si esto ya da para decir de que estamos en la vuelta de un ciclo de presencia de gobiernos populares o de retoma de gobiernos populares a nivel de América Latina. Ese es un aspecto que desde mi punto de vista habría que discutir porque hay grandes movilizaciones, un poco lo que ha hecho Hernán también, grandes movilizaciones en Colombia, grandes movilizaciones en Chile, hay procesos electorales cercanos en el Ecuador, que esperamos que se resuelvan positivamente para el lado de la corriente